Hoy vas a conocer la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, eso solo sucederá si abres tu corazón a las Escrituras. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla de manera clara. Y después de escuchar todo lo que será enseñado aquí, estoy seguro de que serás edificado, iluminado por la palabra de Dios. Todo lo que vas a aprender está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Vive desde la eternidad. No tiene origen, es el origen de todo. No fue creado, Él es el creador de todas las cosas. Dios es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Él. El principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Vivían en plena comunión con Dios, disfrutando del jardín como administradores de la creación divina. Sin embargo, cayeron en pecado y arrastraron consigo a toda la humanidad a un abismo de corrupción total, pues todos estábamos representados en Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, nació Set, a través de quien surgió una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No pasó mucho tiempo hasta que la tierra se llenó de maldad y violencia. Entonces Dios decidió eliminar al hombre de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Dios derramó su juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, en un arca construida bajo las instrucciones de Dios. A través de los hijos de Noé, Dios repobló la tierra. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más adelante, Dios escogió una familia para formar el pueblo que traería al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Este obedeció, dejó su tierra y su parentela y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios, donde quiera que iba. Junto con él iba su sobrino Lot, que más tarde sería padre de los moabitas y amonitas. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió un hijo. A pesar de la espera de 11 años, su esposa Sara dejó de confiar y ofreció su sierva Agar para tener un hijo con Abraham. Nació Ismael, padre del pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de una multitud, y confirmó su promesa. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. A los 100 años nació el hijo prometido, Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Dios la sanó y nacieron los gemelos Esaú y Jacob. Esaú fue padre de los edomitas, y Jacob, que más tarde fue llamado Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, que formaron las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos y terminó siendo gobernador en Egipto. Más tarde, toda la familia se trasladó allí, donde vivieron en la región fértil de Gosén. Pasados 400 años, los israelitas se multiplicaron hasta convertirse en una multitud de cerca de 2 millones de personas. Dios levantó a Moisés para guiarlos fuera de Egipto
hacia la tierra prometida. Aunque el viaje debía durar 3 meses, la incredulidad del pueblo lo prolongó a 40 años. Solo Josué y Caleb, los únicos 2 espías que confiaron en Dios, pudieron entrar en Canaán. Después de los 40 años de peregrinación, vinieron 7 de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, todavía quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida, llamado por Dios y capacitado por él de manera extraordinaria. Tras la muerte de Josué, se inició un largo periodo de 330 años conocido como la época de los jueces. Un tiempo de gran inestabilidad espiritual, marcado por ciclos de pecado, opresión, clamor y liberación. En esos días, cada uno hacía lo que les parecía bien según su propio corazón. Durante ese tiempo, Israel fue oprimido por muchos enemigos, pero Dios levantó líderes valientes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para libertar al pueblo. Después de esa etapa, el pueblo pidió un rey, deseando ser como las demás naciones. No querían más que Dios reinara sobre ellos. Entonces, el profeta Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl reinó por 40 años. Comenzó bien, pero terminó mal, dominado por la soberbia, la desobediencia y, finalmente, la apostasía. Después de él, reinó David, también por 40 años. David trasladó la capital a Jerusalén, consolidó el reino, venció ejércitos y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus graves pecados, se arrepintió profundamente y fue perdonado. De su linaje vendría el Mesías prometido. Tras su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar también por 40 años. Pidió sabiduría a Dios, y el Señor le concedió sabiduría y riquezas. Salomón construyó el majestuoso templo de Jerusalén y disfrutó de paz. Sin embargo, sus muchas esposas extranjeras lo desviaron del Señor y corrompieron su corazón. Solo al final de su vida se volvió a Dios y se arrepintió. Así, el Reino Unido de Israel duró 120 años, bajo el reinado de 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Roboam, su hijo, no escuchó el clamor del pueblo por alivio en los impuestos, y como resultado, 10 de las 12 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam, formando el reino del norte, con capital en Samaria. Este reino duró 209 años y tuvo 19 reyes de distintas dinastías. Ninguno fue fiel a Dios. Todos se apartaron, comenzando por Jeroboam, que estableció ídolos y templos falsos para evitar que el pueblo volviera a Jerusalén. Dios levantó profetas como Amós, Oseas, Miqueas y Elías para confrontar el pecado, denunciar la injusticia, la idolatría y la corrupción del liderazgo. Aún así, el pueblo no escuchó. Entonces Dios usó a Asiria como vara de juicio. Los asirios conquistaron Israel con extrema crueldad. Llevaron al pueblo al exilio y repoblaron la tierra con otros pueblos, creando una mezcla racial que daría origen a los samaritanos, enemigos del reino de Judá. El reino del sur, Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes. Algunos fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Siempre que un rey justo gobernaba, la nación prosperaba espiritual y moralmente. Aún así, Judá también se corrompió. Dios les habló por medio de profetas como Isaías, Sofonías, Joel y Jeremías, pero no quisieron arrepentirse. Finalmente, Dios permitió que Babilonia los conquistara. Nabucodonosor destruyó el templo y llevó al pueblo al exilio por 70 años, tal como Jeremías lo había profetizado. Durante el exilio, Dios levantó profetas como Daniel y Ezequiel. Fue en ese tiempo que el pueblo se apartó definitivamente de la idolatría y surgieron las sinagogas como centros de enseñanza y adoración. Después de 70 años, el
Imperio persa derrotó a Babilonia y el rey Ciro permitió el regreso de los judíos. Volvieron en 3 grupos, con Zorobabel para reconstruir el templo, con Esdras para enseñar la ley y con Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Hubo resistencia por parte de los samaritanos, quienes primero intentaron infiltrarse en la obra y luego comenzaron a perseguir al pueblo. La reconstrucción del templo fue interrumpida por 20 años. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo, y estos respondieron, reavivando la fe y completando la obra. Unos 100 años después, el pueblo seguía yendo al templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ofrecían sacrificios defectuosos, los sacerdotes se habían corrompido, los matrimonios se rompían, y ya no se devolvaban los diezmos fielmente. Dios entonces levantó a Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Luego vino un periodo de 400 años de silencio profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese tiempo se escribieron libros históricos y religiosos no inspirados, los apócrifos, y se tradujo el Antiguo Testamento al griego, en la famosa versión conocida como la Septuaginta. Durante ese tiempo el Imperio persa cayó ante el Imperio griego, liderado por Alejandro Magno, quien expandió la cultura y la lengua griega, que más tarde facilitarían la expansión del Evangelio. Después de su muerte, su imperio se dividió entre sus generales. Israel quedó bajo el dominio de los seleucidas sirios y los ptolomeos egipcios. Antíoco Epífanes profanó el templo, lo que desató la revuelta de los macabeos. Judas Macabeo lideró la resistencia, recuperando el control y purificando el templo. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, e Israel pasó a estar bajo dominio de Roma. Fue entonces cuando gobernó Herodes el Grande, un rey paranoico y sanguinario, que reconstruyó y embelleció el templo, pero también cometió muchas atrocidades. Ese contexto político y espiritual, el pueblo clamaba por el Mesías. Y fue entonces, en la plenitud de los tiempos, que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías. Jesús, el Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino lleno de gracia y de verdad. Caminó por nuestro suelo, vistió nuestra humanidad, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. La cultura griega, el sistema romano y la fe judía se unieron como escenario para la venida del Salvador. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Por causa de la persecución de Herodes, José y María huyeron con el niño a Egipto. Después de la muerte de Herodes, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, identificándose con los pecadores. Mientras oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Luego el Espíritu lo llevó al desierto, donde ayunó por 40 días y fue tentado por el diablo. El enemigo lo atacó 3 veces, pero Jesús lo venció usando la palabra de Dios. Si el primer Adán fue derrotado en el paraíso, el segundo Adán, Jesús, venció en el desierto. Después de esto, lleno del Espíritu, regresó a Galilea. En Nazaret, entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, y dedicó la mayor parte de su tiempo a formarlos y discipularlos. Predicó en ciudades, aldeas, campos, sinagogas y el templo.
Habló a multitudes y también a pequeños grupos. Anduvo por todas partes haciendo el bien, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, haciendo caminar a los paralíticos, purificando leprosos, expulsando demonios y resucitando muertos. Jesús fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios hecho carne. Vino con una misión: morir por aquellos que el Padre le dio. Nació para morir y murió para que podamos vivir. El apóstol Pablo afirmó con claridad: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo intentó alejarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey que camina hacia su corona. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, venció a los poderes del mal, consumó la redención y nos libertó. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día resucitó glorioso. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta ser revestidos con poder desde lo alto. En Hechos 1:8 les dio la estrategia: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después del día de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento impresionante. Multitudes se convertían. Hasta el capítulo 7 de Hechos, Lucas registra el crecimiento en Jerusalén. Pero como la iglesia aún no salía de allí, Dios permitió una persecución. Los creyentes fueron dispersados, llevando el evangelio a todas partes. Felipe, uno de los diáconos, predicó con poder en Samaria. Pedro y Juan impusieron las manos y los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio rompió fronteras. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se convirtió en el camino a Damasco y se convirtió en el gran apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía, de mayoría gentil, se convirtió en el centro de las misiones. Desde allí, Pablo y Bernabé partieron en el primer viaje misionero, recorriendo regiones de Jonia, Galacia, Perge, Derbe, Iconio y Listra. Fundaron iglesias y establecieron líderes. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas llegaron a Macedonia y Acaya, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía escribió cartas a los Gálatas, a los Corintios y a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo permaneció 3 años en Éfeso, capital de Asia Menor. Desde allí escribió las cartas a los corintios y consolidó iglesias en ciudades como Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas e Hierápolis. Debido a una gran hambruna en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. Pablo recolectó ofrendas entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Antes de partir a Jerusalén, escribió su carta más profunda, la Epístola a los Romanos, donde expresó su deseo de llegar a Roma y desde allí ir a España. Al llegar a Jerusalén, fue arrestado. Durante 2 años estuvo preso en Cesarea, defendido ante los Túnez, gobernadores Félix y Festo. Como ciudadano romano, apeló a César y fue enviado a Roma. En el viaje naufragó, pero todos sobrevivieron conforme a la promesa de Dios. En la isla de Malta, fue mordido por una serpiente venenosa, pero no sufrió daño alguno y sanó a los enfermos del lugar. Ya en Roma, permaneció 2 años bajo arresto domiciliario. Desde allí evangelizó a los guardias, animó a los creyentes y escribió las cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de ser liberado, escribió primero a Timoteo y Tito. Pero en el año 64,
un gran incendio devastó Roma. Nerón culpó a los cristianos y desató una persecución brutal. Muchos fueron crucificados, quemados vivos y martirizados. Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez encerrado en una mazmorra húmeda, oscura y sucia. Desde allí escribió su última carta, Humina Timoteo, donde anunció su muerte y expresó la esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, fue decapitado. Dejó un legado bendito para todas las generaciones, el Nuevo Testamento. Este fue escrito en un periodo de unos 50 años. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros son sinópticos. Presentan una visión similar de la vida de Jesús. Mateo presenta a Jesús como rey, escrito para los judíos. Marcos lo muestra como siervo, dirigido a los romanos. Lucas, médico gentil, lo revela como el Hijo del Hombre, para los griegos. Y Juan, al final del primer siglo, escribió para combatir la herejía del gnosticismo, demostrando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El libro de los Hechos narra la expansión de la Iglesia desde Jerusalén hasta Roma, destacando las iglesias de Jerusalén, Antioquía y Éfeso, y el avance por regiones como Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro no tiene conclusión. La historia continúa y nosotros somos parte de ella. Pablo escribió a iglesias y personas: romanos, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos también hebreos, de autor desconocido, dirigido a judíos perseguidos. Las cartas generales fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos hacia el año 96, nos muestra la victoria final de Cristo y de su Iglesia. Espero que esta historia haya tocado tu corazón. Dios bendiga tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede quitar tu tristeza, tu soledad y darte lo que realmente necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, no olvides dar like y suscribirte al canal. ¿Te habías imaginado alguna vez la historia de la Biblia contada de esta forma? ¿Qué parte más te impactó o te hizo reflexionar? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu opinión. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso es muy importante para que no te pierdas los próximos contenidos que pueden transformar tu vida. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta historia. Recuerda, lo que aprendemos juntos puede bendecir a muchos otros. Y si quieres seguir profundizando, haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Está increíble y va a complementar lo que viste hoy. No te lo pierdas. Fue un placer acompañarte en este viaje por la historia sagrada. Nos vemos pronto en el siguiente contenido. Con cariño, Catalina.